Estamos en la carta a los Efesios, mis hermanos, y en esta semana vamos a ver el capítulo 4 en su primer mitad. Bien, queridos hermanos, am, hemos estado viendo lo que el apóstol Pablo está hablando a las iglesias y esta carta es hermosa en lo particular porque presenta el plan de Dios, hermanos, desde el principio, desde la eternidad, cómo Dios comienza a hablar por medio del apóstol Pablo a la iglesia, diciéndoles que ellos han sido escogidos, escogidos desde la eternidad para venir a este evangelio, para ser llamados, hermanos, en una vocación, en una profesión que es ser salvos. Y que la esperanza que tenemos nosotros como creyentes del Señor es la vida eterna. Ese, hermanos, es el primer capítulo. El capítulo 2 nos habla de cómo hemos estado muertos espiritualmente, cómo seguíamos las corrientes del mundo dictadas por Satanás, cómo estábamos en pecado, pero porque Dios es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo. De esta manera es que nosotros somos salvados, por gracia, hermanos. El capítulo 3, mis hermanos, nos empieza a hablar acerca de que la obra de Cristo en esa cruz, pues bueno, disolvió las enemistades y que nosotros venimos a ser su cuerpo, hermanos, como nosotros venimos a ser integrados a la familia de Dios y que ahora, hermanos, nosotros estamos disfrutando de esas bendiciones porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual y en nosotros Él está operando un poder, hermanos, que sobrepasa, hermanos, todos los poderes habidos en esta creación y todos los poderes espirituales y que además, hermanos, Cristo es la cabeza de todo esto. Ahora, en el capítulo 4, hermanos míos, vamos a ver cómo comienza, hermanos, ahora Pablo a decir que por estas razones que acabo de exponer brevemente, ahora nosotros mantengamos unidad, mantengamos en la paz el vínculo que Dios nos ha dado como hermanos, como iglesia, como familia que somos, hermanos. Entonces, pasemos a los siguientes versículos, hermanos. Vamos a leer la primera parte del capítulo 4, carta a los Efesios. Dice así, mis hermanos, la unidad en el Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es una referencia al Antiguo Testamento. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar, para la edificación del cuerpo. Este versículo 2, hermanos, por favor, guárdelo en su corazón. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no somos, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, hermanos. Vamos a ir comentando entonces este pasaje del capítulo 4 de la carta a los Efesios, hermanos. Entonces, comencemos por esta parte, hermanos. Pablo está instruyendo a la iglesia en que andemos como es digno de nuestra vocación, hermanos. Entonces, déjenme, yo voy a apoyarme aquí para ir leyendo también. Tengo una Biblia aquí en físico y voy a retomar algunos versículos porque no están en la diapositiva de manera textual, sino que vienen algunos conceptos o algunos enunciados. Pero Pablo está llamando, hermanos, a que nosotros nos comportemos, nosotros nos conduzcamos, que vivamos, hermanos, como es digno de nuestra vocación. Y esta vocación, hermanos, es que seamos salvos, que seamos, hermanos, esos hijos de Dios que Él llamó de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida, de la potestad de Satanás a Dios, del poder de las tinieblas al poder del reino de Cristo, hermanos. Dios nos ha llamado, hermanos, de una vida vana, de una vida lejana de Dios, separada de Él, a una vida, hermanos, de santidad. ¿Qué es eso? Que somos apartados. Una vida en santidad es que somos apartados para la gloria de Dios. Somos apartados para el uso exclusivo de Dios. Y entonces Pablo está diciéndole a la iglesia, iglesia, condúcete como es digno de la vocación a la que fuiste llamada. Y aquí menciona algunos puntos, hermanos. Y el primero es, vea ustedes, o sea, es curioso cómo Pablo dice que nos comportemos, nos conduzcamos con toda humildad y mansedumbre, hermanos. Hermanos, estas dos palabras son súper interesantes, humildad y mansedumbre. ¿Sabe por qué? Mire, la humildad es un vocablo, hermanos, que tiene que ver, hermanos, con el suelo, con el ras del piso. Cuando la Biblia nos habla de humildad, es que nosotros no nos ensoberbezcamos, no nos levantemos, no seamos personas que se llenan de soberbia o de orgullo, sino que la humildad indica que nos mantengamos, hermanos, a ras de suelo. Es decir, que nuestro ego no crezca, que nosotros no tomemos posturas, hermanos, que van más allá de lo que Dios nos ha dado, que no nos creamos más de lo que somos. Humildad, hermanos, la palabra humildad indica que permanezcamos con los pies en el suelo, ¿sí? Y la palabra mansedumbre, hermanos, indica que somos de un trato amable, hermanos. Mansedumbre en su etimología es que estamos acostumbrados a la mano, o sea que somos dóciles, hermanos, que somos hermanos de un carácter tranquilo, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí, mis hermanos? Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces vean cómo Dios nos llama, hermanos, a que siendo salvos, tengamos una vida, hermanos, a ras de piso y de carácter dóciles. Hermanos, de verdad, esto es muy importante para mantener la unidad, hermanos. Porque aquí el punto central de este pasaje es la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia comienza, hermanos, con que este cuerpo de personas, esta comunidad de santos, nos mantengamos humildes y nos mantengamos mansos, que así conduzcamos nuestras vidas y que así convivamos con nuestros hermanos. Vean el segundo punto, es soportándoos con paciencia, y lo puse en mayúsculas, en amor. Dios quiere, hermanos, que sus hijos, que su iglesia, todos y cada uno de nosotros, estemos, hermanos, mostrando paciencia y amor a los demás. Que nosotros, hermanos, podamos perdonar las faltas. Que nosotros, hermanos, en amor, podamos restaurar nuestras relaciones unos con otros. Que además, hermanos, las situaciones difíciles,
las situaciones que Dios permite que sucedan en ocasiones entre los hermanos, sea, hermanos, el método para que desarrollemos paciencia, para que en esas fricciones, hermanos, nosotros nos podamos perfeccionar. Pero parte, hermanos, de que hay un amor entre los hijos de Dios, un amor que Dios ha dado a nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo dice, sopórtense, sopórtense con paciencia en amor. Dios desea que su iglesia, que cada uno de nosotros mantenga la unidad, hermanos, de este cuerpo, de este pueblo, siendo pacientes unos con otros, con la base, hermanos, en el amor que Dios nos da, hermanos. Y vean, aquí ya específicamente en el tercer punto, dice que mantengamos la unidad del espíritu en el vínculo de paz. O sea, ¿cómo se va a mantener la iglesia unida? Es a través de un vínculo, un lazo, hermanos, de paz. La paz es importante para la iglesia. Estar en paz unos con otros, hermanos. Primeramente con Dios, porque Cristo ya vino a hacer la paz entre Dios y nosotros, pero ahora también, hermanos, que estemos en paz con nuestros hermanos. Dios está mandando por medio del apóstol Pablo a que nosotros nos conduzcamos como hijos salvos, como personas, hermanos, en las cuales la salvación de Dios trae, hermanos, una transformación a nuestras vidas, una transformación a nuestros corazones. De modo que sí podamos ser humildes, sí podamos ser mansos, tengamos paciencia y amemos, hermanos. El vínculo de la paz es lo que va a mantener a la iglesia unida. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. 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 Avancemos entonces. Bien, hermanos. ¿Y por qué Dios quiere, hermanos, que mantengamos la unidad en la iglesia? Vean, hermanos, Dios quiere, hermanos, que su cuerpo, su iglesia, su pueblo, hermanos, su familia espiritual se mantenga unida para que no haya, hermanos, un malentendimiento de nuestra fe. Si la iglesia permanece unida, hermanos, todos, hermanos, tenemos un solo cuerpo como iglesia. Todos, hermanos, estamos conectados a Dios por medio de su espíritu y ese espíritu está en nosotros. En la iglesia no hay dos espíritus, tres espíritus, no, solo hay un espíritu. Tenemos un solo dueño, o sea, es decir, un solo Señor. Tenemos una misma fe, una sola fe, hermanos. Tenemos un bautismo, un solo bautismo. Tenemos un solo Dios y Padre, hermanos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios quiere mantener esta unidad, hermanos, para que verdaderamente las cosas que son referentes a Él no sean vituperadas por los de afuera, no sean condenadas, no sean criticadas, no sean blasfemadas, porque cuando hay división en la iglesia, hermanos, estamos dando un mal testimonio hacia afuera. Y entonces, hermanos, el cuerpo no es uno solo, sino que está dividido. Y, hermanos, no estamos en el mismo espíritu, porque Dios nos ha dado un espíritu, hermanos, que nos une a Él. Pero si nos separamos entre nosotros, hermanos, es como si unos tuvieran un espíritu y otros tuvieran otro espíritu. Conectados al Señor, hermanos, la iglesia tiene que permanecer unida. Un solo Señor, el mismo Señor que es mi Señor, mi dueño, es el de ustedes. Una sola fe, la fe en que Cristo nos ha salvado por medio de su vida perfecta, su muerte y resurrección, hermanos. Un solo bautismo con el que nosotros hacemos referencia a la muerte de Cristo y a su resurrección y que nosotros, hermanos, damos una muestra pública de nuestra fe cuando también hacemos esta semejanza de morir a nuestra vieja naturaleza, de morir al pecado y resucitar a una vida nueva, hermanos, bajo la voluntad de Dios. Un solo Dios y Padre, hermanos, no tenemos a otro Dios, sino al verdadero, al que está vivo, al que nos ama y nos ha dado el Evangelio. Ese Dios es sobre todos, por todos y en todos, hermanos. Entonces, vean, esta es la importancia, hermanos, de este pasaje.
Dios desea, hermanos, que la iglesia se mantenga en unidad. Para eso seamos humildes, seamos mansos, estemos soportándonos con paciencia en amor y que seamos, hermanos, de verdad, personas que fortalecen sus relaciones en el vínculo de la paz. Aquí la palabra de Dios cuando nos dice nuestra vocación, hermanos, se refiere a que somos salvos. Y esto Pablo ya lo explicó en el capítulo 1. ¿Y la esperanza cuál es? Es la vida eterna. Es la herencia que tenemos, hermanos. Nosotros fuimos llamados a esa esperanza, a esa herencia. Nuestra vocación es ser los hijos de Dios. Nuestra esperanza es que por medio de la salvación tenemos esa vida eterna, hermanos. Y Dios quiere que este propósito no se vea manchado, no se vea estorbado por las discrepancias, las divisiones, los conflictos que pueda haber en el cuerpo espiritual que es la iglesia. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén, Amén. hermano. Amén. ¿Se está entendiendo la palabra, mis hermanos? Amén, hermano. Sí, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bien, avancemos. Vean ahora lo que dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y hermanos, eh, ¿por qué Pablo ahora dice esto? Eh, Cada uno de nosotros, como creyentes del Señor, como discípulos, como hijos de Él, ha recibido gracia de parte de Dios y que nos fue dada, hermanos, según Cristo dispuso para cada uno de nosotros. Asimismo, Dios nos ha dado capacidades, talentos y dones diversos, hermanos, que expresan su gran poder. Pero todo lo hace el mismo Espíritu de Dios. Entonces, a cada uno Dios nos dio, hermanos, diferentes cosas, pero todo es la misma gracia de Dios y todo lo obra el mismo Espíritu de Dios. De modo, hermanos, que en la iglesia no haya discrepancias, no haya divisiones, porque todos quieran ser una misma cosa. No, Dios ha mostrado o ha expresado por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros una gracia especial. Y esa gracia especial tiene su lugar en el reino de Dios. Y cada uno de nosotros somos importantes, hermanos, y cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en el reino de Dios. De modo, hermanos, que nadie es más, nadie es menos. Cada uno tiene su papel, cada uno tiene su función, cada uno tiene su trabajo, cada uno, hermano, es importante en toda este gran plan de Dios. Cada uno forma una pieza fundamental, hermanos, en lo que Dios desea hacer a través de nuestras vidas. Por eso Pablo dice ahora, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada miembro de la iglesia, hermanos, ha recibido de Dios cuando creemos en el Evangelio, cuando nos convertimos al Señor. Dios sigue depositando cosas en nosotros, pero a cada uno le fue dado esta gracia, hermanos. Todos la tenemos. Y aquí Pablo hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí Pablo específicamente se refiere a la segunda parte, y dio dones a los hombres. Son los dones del Espíritu, hermanos. Y que eso, de hecho, lo, eh, lo va a desarrollar Pablo más específicamente en Primera de Corintios capítulo 12. Después lo vamos a abordar, hermanos, en otra carta, la de Corintios, pero Pablo está diciendo, cada don que Dios ha dado en la iglesia es importante. Cada persona tiene que desarrollar esos dones porque Dios quiere, hermanos, que esos dones sean para edificar a su iglesia. Por tanto, que por nada haya discrepancias, por nada haya divisiones. Todos son importantes, todos tienen su lugar, todos tienen su función. Vamos a continuar, hermanos. ¿Todo bien hasta aquí? Amén. Amén. Y entonces, esta es la explicación del pasaje al que refiere Pablo del Antiguo Testamento. El que descendió es el mismo que ascendió, hermanos. Miren,
A ver, permítanme, me salté. Ok. El Evangelio de Juan, hermanos, nos habla de que ha sido el Señor aquel que descendió. Y el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, o texto a los Hebreos, hermanos, dice que es Cristo aquel que ascendió. También Hechos, capítulo 1, nos dice que Cristo ascendió al cielo y que de esa misma manera lo vamos a volver ver venir. El pasaje de Juan, hermanos, es Juan 6 30 al 33. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesús es el que ha descendido. ¿Para qué? Para dar vida al mundo. Él es el pan del cielo. Por otro lado, hermanos, Hebreos nos dice en el versículo, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ujú. Es decir, se refiere a lo mismo que Pablo indica en esta carta cuando dice, andemos como es digno de nuestra vocación, hermanos. Aquí el escritor de los Hebreos dice, bueno, porque Jesús ascendió al cielo, porque Jesús traspasó los cielos, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, nosotros retengamos, hermanos, esa vocación, esa profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, hermanos, hago este paréntesis nada más para aclarar este versículo 8, donde Pablo refiere a ese pasaje que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y que dice en el texto lo siguiente. Déjenme regreso. ¿Qué dice esto? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí Pablo explica, hermanos, que ese pasaje al que se refiere, hermanos, habla de nuestro Señor Jesucristo y específicamente, hermanos, es de que Jesús descendió para darnos vida y que también subió, hermanos, porque ya había ganado, hermanos, para nosotros la eterna redención. Por tanto, hermanos, nos podemos acercar a Él confiadamente. Bien, hermanos, avancemos. Entonces, como Él es el que descendió para dar vida y como Él es el que subió, hermanos, porque ya ha ganado esa eterna redención para nosotros, es Jesús, hermanos, el que ha constituido, hermanos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí, hermanos, comentarles que hay dos posturas. Hay unos que dicen que son pastores y otros son maestros, y hay unos que dicen que son pastores y maestros. Y en cierto sentido, ambas posturas tienen razón, porque los pastores deben también ser maestros. Y por otro lado, hay quienes ejercen el pastorado y hay quienes ejercen solo la enseñanza. Pero en cierto sentido, hermanos, ambos tienen razón. Pero lo que Dios está haciendo aquí, hermanos, es que esos dones de los que habla Pablo son dones, hermanos, que tienen su función en el cuerpo y en el plan de Dios y que son para perfeccionar a la iglesia. Por eso el siguiente versículo dice esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere que se mantenga la unidad.
Y la unidad a veces se puede romper porque unos quieren ser más y otros dicen, no, es que yo también puedo, es que yo también quiero. Y por eso Pablo habla de los dones que nos fueron dados a todos por la gracia de Dios y que cada uno tiene su lugar. Por eso, hermanos, seamos humildes, seamos mansos, tengamos paciencia, andemos en amor y mantengamos ese vínculo de paz. Todos los ministerios que Dios ha dado en la iglesia, todos los dones que Dios ha dado en la iglesia, solo tienen un fin, hermanos, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces nuestra fe, hermanos, se mantenga perfectamente como Dios la enseñó. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Así, hermanos, un solo cuerpo, un solo espíritu, hermanos. Por eso Pablo está hablando de la unidad en esta parte de la carta. Y es que en Éfeso, hermanos, que es el lugar al que se le atribuye esta carta, hermanos, o la iglesia a la que se le destina esta carta, pues bueno, la iglesia de Éfeso, hermanos, históricamente, pues bueno, tuvo muchos maestros, tuvo muchos pastores y fue una iglesia relevante. Incluso Juan en Apocalipsis tiene una parte destinada a esta iglesia, donde Dios le habla a esta iglesia y dice que ha probado a muchos que se dicen ser algo y no lo son, hermano. Entonces, podemos entender, hermanos, que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy activa, una iglesia predominante en su región y que podían darse estas situaciones donde había discrepancias o donde había posiciones contrarias. Sin embargo, hermanos, siempre la Biblia está hablando de mantener la unidad. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? ¿Se va entendiendo la palabra? Amén. Amén, Amén, hermano. hermanos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, avancemos. ¿Qué más nos dice esta parte del del primer pasaje del capítulo 4? El versículo 13 va a decir lo siguiente, que nosotros, hermanos, mantengamos esa unidad, mantengamos esa misma dirección, que los dones y lo que Dios ha preparado, esos ministerios sean para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Dice el versículo 13, que es para que todos lleguemos, hermanos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios quiere formar en cada uno de nosotros la imagen de Cristo. Que podamos, hermanos, tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo, el corazón de Cristo, hermanos. Dios quiere que le conozcamos. El capítulo 3 habla de eso, que conozcamos la profundidad, la altura, la anchura, lo largo, hermanos, la longitud del amor de Cristo, porque ese conocimiento es el que excede a todos los conocimientos. Dios desea que esto se logre, hermanos, sin perturbaciones en la iglesia, que cada uno de nosotros pueda crecer en conocerle, que pueda crecer en ser más como Cristo. Y dice el versículo 14, así ya no seremos niños fluctuantes. Es decir, niños, hermanos, que cambian de postura una y otra vez, que hoy dicen algo y mañana se desdicen y dicen otra cosa. Que la iglesia, hermanos, esté formada por hombres y mujeres que tienen perfectamente, hermanos, firme su convicción en el Señor. Dice aquí, llevado, o sea, que ya nos hemos llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que nosotros, hermanos, podamos ser personas que pueden discernir el bien del mal, que pueden discernir lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio, que podamos discernir lo que es el Evangelio y lo que casi es el Evangelio, lo que se parece mucho al Evangelio, pero finalmente no lo es. Hermanos, por eso Pablo dice,
que necesitamos, hermanos, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mientras más conozcamos de Cristo, hermanos, menos somos engañados, menos podemos caer en error, menos viene alguien y nos mueve, hermanos, como si fuéramos niños, niños caprichosos, niños inconstantes, fluctuantes, que hoy creen algo y mañana creen otra cosa. No, sino que siendo, hermanos, verdaderamente edificados con esos dones y ministerios que Dios ha puesto en la iglesia, nosotros cada día, hermanos, estemos más firmes en nuestra esperanza, estemos más firmes en Cristo, hermanos. ¿Todo bien hasta aquí? Amén. 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 Amén, hermano. Bien, hermanos. Y finalmente, estos versículos, dice Pablo que en lugar de que seamos niños fluctuantes, arrastrados por cualquiera, que nosotros, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hermanos, en lugar de estar fluctuando, crezcamos en Cristo, conociéndole, teniendo comunión con Él, aprendiendo cada día más. Hermanos, siendo transformados a la imagen de Cristo. Y vean cómo finaliza esta parte, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, nosotros, cada uno, hermanos, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De modo, hermanos, que podemos ver aquí la importancia de que todos, hermanos, podamos ejercer nuestro lugar en el reino de Dios. Todos podamos, hermanos, emplear nuestros dones, nuestros talentos que Dios nos ha dado para edificar a los demás. Vemos aquí la importancia de cómo Dios de verdad desea que cada uno de nosotros seamos esos engranes que encajan perfectamente en su plan y todos trabajemos en el mismo sentido, todos vayamos en la misma dirección para que seamos edificados en amor, hermanos. Esta es la unidad del Espíritu. Este es el pasaje del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Posteriormente, primeramente el Señor, en la siguiente semana vamos a terminar de ver este capítulo, hermanos, pero es muy importante este capítulo. Yo les había dicho, mantengan en su corazón o guarden en su corazón este versículo, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestro lugar. Dios nos ha capacitado para poder hacer esto, edificar, hermanos, a nuestros hermanos, perfeccionar a nuestros hermanos. Fuimos, hermanos, dotados con la gracia de Dios en lo que Él ha querido, en lo que Él ha dispuesto para nosotros, hermanos, con todo poder, con dones, a fin de que nosotros podamos ser de bendición en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene algo en particular, tiene una gracia especial. Entonces, hermanos, sabiendo que todos tenemos una función, sabiendo que todos tenemos un lugar, sabiendo que Dios ha dispuesto un plan en el que todos cabemos, mantengamos la unidad. Esta parte, hermanos, es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Bien, hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Amén. Amén, hermanos. Bien, Amén. bien, gloria a Dios. Quisiera saber, hermanos, si hay alguien que tiene fórum, algo que Dios les haya hablado a través de esta palabra. Los escucho. Bueno, cuando vemos que Dios nos ha confiado el Evangelio, yo creo que nos da la responsabilidad, ¿verdad? Al estar al frente de un discípulo, el perfeccionarlo y el edificarlo.
dos cosas que me llaman la atención ahorita, de, bueno, digo, qué tan responsable soy, ¿no? Cuando estoy delante de ellos, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿para qué estoy acá? ¿A qué me llamó? Entonces, me llamó a perfeccionar, ¿no? A los santos y a edificarlos. Así que no tengo que hablar de otra cosa. Entonces, más que solamente del Evangelio, para seguirlos perfeccionando en la obra de Cristo. Amén, hermanos, amén. Gracias, Pastor Mau, y le doy gracias a Dios por su vida, porque usted es un obrero, hermano, de verdad importante en el reino del Señor, porque usted tiene una gran tarea en su región y le damos gracias a Dios por su vida y seguimos orando por usted, que el Señor lo siga usando en esa región de Oaxaca. Muchas bendiciones, Amén. muchas gracias por el foro, Pastor Mau. Gracias, gracias a ustedes. ¿Alguien más que tenga foro, mis hermanos? Sí, yo. Adelante, Davita. Pues yo creo que es una palabra muy fuerte, ¿no? Muy tremenda. Es, bueno, no, una palabra de enseñanza, ¿no? Que nos debería llevar a todos a de verdad, buscar la unidad como, como iglesia, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Dicen en el mundo que eso, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada uno tiene su forma y su manera de vivir, sus bueno, creció, ¿no? En familias diferentes y demás, pero cuando entramos a la familia de Cristo, debemos de dejar todo eso, ¿no? Debemos de aprender a caminar en un solo sentir, en un corazón, como dice la palabra, ¿no? Eh, pues yo creo que es, es muy claro lo que el Señor dice, ¿no? Porque cuando dice que es un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, o sea, todo esto lo debemos de tener como bien aferrado en nuestra vida, bien cimentado en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, ¿no? Y debemos dejar a un lado, pues, lo que éramos, ¿no? Realmente aprender a morir a nosotros y empezar a dejar que Cristo viva en nosotros. Y cuando logremos eso es cuando vamos a poder entender esta parte, ¿no? De la unidad y a dónde nos quiere llevar Dios como sus hijos, ¿no? Y bueno, eso es todo. Gracias. Amén, amén. Hermanos, de verdad, en el plan de Dios está sanar nuestra cultura, la educación que hemos recibido en casa, la trayectoria de vida que hemos llevado, todo, hermanos, va a encontrar, hermanos, su momento en la obra que Dios está haciendo en nosotros. De manera que de verdad Órale. cada uno de nosotros sane, hermanos, de la vida que hemos tenido y como dice Daba, pues dejando eso, pues hagamos la voluntad del Señor. Bien, ¿alguien más que tiene fórum, hermanos? Adelante, Hola Ores. Isra, buenas noches. Bonita noche, Ores. Adelante. Pues bueno, híjole, súper, em, importante lo que acabamos de escuchar, ¿no? Ya nada más para completar lo que dijeron mis hermanos, pues es una realidad que la iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Cristo y es Él el que nos trajo porque nosotros no queríamos, ¿no? Y que parte de justo congregarnos es precisamente para recordar nuestra naturaleza pecaminosa que siempre nos hace tender al mal y que estos estudios nos hacen conectar con el Espíritu de Dios, entender precisamente nuestra naturaleza, desenraizar eso, lo que dice, sanarnos para poder vivir una verdadera unidad en Cristo y ser ese cuerpo que la iglesia es para nuestro Señor. Entonces es un mismo espíritu, la iglesia es de Él y pastores como
Vaya, estaba escuchando hoy también a Sugel, que dice que los, la primera identidad que debemos tener es la de ser cristianos, no la de soy pastor, soy evangelista, soy esto, sino soy un cristiano normal, como cualquier otro que necesita todos los días ir a la cruz de Cristo, todos los días recordar el evangelio, tomar el pacto, hacer mi oración, alimentarme, porque mi carne, por supuesto que va a tender siempre a la separación, al pecado, a ver lo que mi hermano hace. Entre más nos conformemos a la figura y a la estatura del varón perfecto que es Cristo, pues evidentemente menos vamos a ver afuera, menos vamos a vivir por la carne y más vamos a vivir por el Espíritu. Entonces, wow, wow, wow. Mi oración por ti, Isra. Gracias por compartirnos esto, por las familias que estamos aquí, por las personas que estamos aquí escuchando. Esto nos está edificando y obviamente se va a ver el fruto. Se tiene que ver el fruto, ¿no? De este espíritu maduro que hoy Dios está nutriendo en cada uno de nosotros. Esa es mi oración, que cada día sigamos aprendiendo y aprendiendo más para tomar el pacto de la manera correcta y nos vayamos pareciendo más. La santidad en nosotros, ¿no? Dios la va perfeccionando. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, Oris. Gloria a Dios por tu vida. Amén, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos? Yo, hermano Israel. Adelante, Armando. Buenas noches a todos. Bueno, para ya no repetir lo que los demás hermanos dijeron, que me parece eh, muy apropiado. eh, en lo personal, en estos aposentos, mensajes de púlpito, los cultos de empresarios, culto núcleo, me han servido mucho para llevar un orden en mi vida. Anteriormente yo leía la Biblia, pero no sabía cómo leerla. Pues leía fragmentos y me llama mucho la atención esta parte en la que comentaste que en el Evangelio no le podemos, que más bien que nos ayude Dios a discernir el Evangelio, no le podemos agregar, ni quitar, ni manipular a no podemos torcerlo, ¿no? A nuestra conveniencia. Eh, Cuando no leemos o cuando realmente no tenemos un orden al leer la Biblia, creo que pasa este tipo de situaciones y en lo personal a mí me pasaba, ¿no? Creo que sí es muy alto el estándar que vemos en Efesios 4, porque si bien lo dijiste al inicio, Efesios 1 habla de la obra que tenía desde la eternidad, Efesios 2 de que estábamos muertos en pecados y que nos dio gracia y que ahora somos salvos, en Efesios 3 Cristo dio todo en la cruz, disolvió nuestro pecado, nos derramó bendiciones y aquí el estándar es muy alto porque nos dice que tenemos que estar a la estatura de Cristo, ¿no? Y la estatura de Cristo es muy alto el estándar, ¿no? A eso somos llamados, ¿no? A esa misma unidad como iglesia, y yo creo que principalmente debemos de iniciar como familia, cosa que yo antes pues, no lo hacía, ¿no? Ese es mi foro, mi hermano. Amén. Gracias, querido Armando. Efectivamente, Dios nos ha llamado a esto, hermanos. Dios nos ha llamado a que en cada uno de nosotros se forme Cristo. La gente pueda ver a Cristo. Por eso la iglesia primitiva, hermanos, la llamaron cristianos o la llamaron cristiana porque cada uno de ellos, hermanos, la vida que tenían reflejaba a Cristo. Eran Cristos en pequeño, por eso eran cristianos. Aunque originalmente, hermanos, ese es un término que los gentiles pusieron de manera despectiva, hermanos, sí hace referencia a que veían a Cristo en cada una de esas personas. Y que ahora nosotros seamos cristianos en ese mismo sentido, que vean a Cristo en nosotros, hermanos, porque Cristo está siendo formado en nosotros. Gloria a Dios por sus vidas, hermanos. No sé si alguien más tenga fórum. Bien, hermanos, si nadie más tiene fórum,
vamos a pasar a los temas de oración y si quieren, aquí pauso la grabación y oramos, hermanos.